Vamos a conocer entonces ahora los tipos de capas que nos ofrece Photoshop. En principio, observemos de que tenemos unas capas denominadas objetos inteligentes. Lo sabemos porque en realidad tiene las siguientes características. Veamos que en la parte inferior no nos aparece un candado, esto no está en cursiva y tiene un pequeño elemento que va a indicar prácticamente que es un objeto inteligente. Si yo le doy 2 veces clic, podemos observar de que nos lleva en este caso a Camera Raw, ya que es una imagen cruda, y desde aquí yo puedo ya cambiar nuevamente, por ejemplo, algunas propiedades. Voy a poder trabajarlo de otra manera. Una vez que nosotros hayamos visto esto, también es importante que conozcamos prácticamente otros tipos de imágenes. Por ejemplo, la siguiente. Voy a decirle archivo abrir y vamos a ubicar básicamente estas imágenes. Por ejemplo, voy a abrir la de este bebé. Voy a convertirlo a mi espacio de trabajo y veamos de que aquí era lo que yo les comentaba anteriormente. Tiene un candado y está en cursiva. Esta imagen se denomina rasterizar. Es la imagen nativa prácticamente de Photoshop. Esa imagen nativa no tiene las mismas propiedades que la anterior, lo que significa que si yo lo que hago es modificar, por ejemplo, el tamaño, estoy perdiendo o estoy teniendo el riesgo prácticamente de perder la integridad de la propia imagen. Veamos cómo funcionaría. En principio, tengo que convertir este elemento en un objeto flotante. Lo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo volver a colocar, por ejemplo, una imagen extra. O ya bien sea de que, por ejemplo, yo pueda venir y, le voy a decir colocar. Ahí está. Veamos. Y la voy a convertir, la voy a rasterizar por el momento. Olvidémonos de lo que vimos ahí, que era una idea de objeto inteligente. Veamos, esta es una imagen o una capa flotante. La capa flotante tiene la ventaja de que esta se puede mover en diferentes direcciones. O sea, puede estar arriba, puede estar debajo. Lo que no puede hacer prácticamente es también tener todas las mismas propiedades que tiene el objeto inteligente. Ahora, voy a eliminar yo una y vamos a suponer de que esta imagen está haciendo referencia a esta, solamente para tenerlo como idea. Es una imagen rasterizada, pero también se le denomina como objeto flotante. Ahora, si yo lo que hago es empezar a transformar con control T y empiezo a modificar, veamos. Vamos a hacerlo más grande y vamos a hacer a que estos dos niños quepan ahí dentro. Enter. Veamos que no hay ningún inconveniente. Voy a presionar nuevamente control T y lo vamos a hacer más pequeño. Por ejemplo así. Si lo volvemos a hacer más grande, no sé si logramos ver de que hay una situación interesante ahí. Veamos. Ya están empezando a perder la resolución. Y más aún si por ejemplo nosotros seguimos. Vamos a suponer que nos han solicitado un proyecto y que la misma imagen es la que estamos trabajando de un lado para otro. Veamos, ya la tercera vez máximo ya hemos perdido todos aquellos píxeles que formaban parte de nuestra imagen. Ustedes van a indicar, bueno, pero la imagen pesaba 4 megas, 5 megas, 10 megas. Sí, pero lo que estamos haciendo es algo incorrecto, ya que esta imagen no tiene la misma posibilidad que esta otra. Si yo en este caso presiono control T y lo llevo, no importa las veces o el tamaño que yo le esté colocando, pues lo puedo hacer más grande, esta nunca va a perder su propiedad. La razón es porque cada vez que yo hago más grande y más pequeño un objeto inteligente, este trabaja a través de un algoritmo que hace a que no se pierda la información. Es un error pensar de que cuando yo hago más grande la imagen es cuando voy a perder píxeles. En realidad también los pierdo cuando los hago más pequeños. ¿Por qué? Porque cuando los estoy haciendo más pequeños, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Es como tener 1000 granos de maíz, supongamos, dentro de un caso. Si el caso es más pequeño, ¿qué va a pasar? Voy a tener que quitar granos. Entonces cabe. Pero cuando yo quiero volver otra vez a colocar esa misma cantidad de granos, vamos a suponer que son 500, en el caso donde caben 1000, los otros 500 ya no estarán. ¿Y dónde los puedo recoger? En ningún sitio. En Photoshop ya no se pueden volver a recoger. Entonces hay que tener cuidado en este sentido.
Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces ¿cómo hago yo para hacer a que esta imagen básicamente pueda estar y transformarse de un tamaño en específico? Veamos, lo vamos a hacer de esta manera mejor. Voy a convertir eso en un objeto flotante, ok. Lo primero que tenemos que hacer nosotros a la hora de modificar esto es convertirlo en un objeto inteligente. Ya lo tenemos. Ahora, como ya es un objeto inteligente, entonces ahora podemos venir a imagen y decirle tamaño de la imagen. Aquí es donde lo cambiamos. Y vamos a suponer de que aquí lo necesitamos en centímetros y lo vamos a hacer de 125 de anchura por tanto de altura. Aquí podemos cambiar la resolución. Veamos que va a pesar mucho más. Dice que era de 21, pero ahora pesa 937 megas. O sea, sí es una cosa enorme, ¿no? Y aquí en el muestreo no estaríamos trabajando prácticamente automático, sino que si lo que hacemos es enfocar para agrandar, entonces veamos, dice que lo que va a hacer es una opción de suavizar. Son degradados suaves en cuanto a las opciones de agrandar. Y lo que va a hacer para reducir, lo que va a hacer es contener prácticamente o enfocarse más a esta propia imagen, ¿verdad? Entonces yo puedo aquí cambiar directamente, tanto para hacer un tamaño más grande o ahí sí que una ampliación o una reducción, pero siempre lo tengo que hacer a través de este panel. Aparte puedo tener una vista previa como para ir evaluando qué pasa si yo le dejo automático, qué pasa si yo le dejo conservar detalles. Vean, aquí rápidamente lo vimos. Incluso podemos aquí reducir el ruido como una especie de filtro. Podemos decirle no, es enfocada para reducciones, pero aquí no aplicar, a menos de que le diga no, por favor quiero reducirte a un 25, siempre a 300. Yo le digo conservar detalles o ampliar para ampliación o para reducción. Y dice ahora, era de 21 horas de 37. Incluso si yo le digo, bueno, yo creo que lo quiero de 15. Vean, es menor todavía. Y le doy un OK. Control 0 para ajustar o control 1. Veamos de que ahí esa sería la forma correcta de poder transformar. Y ya poder arrastrar esto para otro elemento. Ahora, voy a guardar yo esto. Le voy a decir guardar como. Y lo vamos a dejar en el escritorio. Y este se va a llamar mi objeto inteligente, pero podríamos decir simulado. ¿Qué significa esto? Como yo tengo este objeto inteligente, veamos que un objeto inteligente es capaz de albergar a otro objeto inteligente. ¿En qué sentido? Aquí lo que vamos a estar haciendo nosotros es una pila de imágenes. En esta pila o en esta secuencia de imágenes nosotros podemos agregar múltiples niveles. Dos veces clic encima entonces y veamos que ahora me abre en otra pestaña la misma imagen con el nombre original y el tamaño original. Si voy a imagen, tamaño de la imagen, podemos observar 72, 21 megas y aquí obviamente ya pues el algoritmo sí ya se ha cambiado, ¿verdad? Ahora, si yo le digo de archivo, colocar enlazados o incrustados, que vamos a ver cuál es la diferencia, le voy a dar incrustados. Vamos a colocar por ejemplo otra imagen, solo déjenme evaluar aquí. Vamos a colocar esta imagen. Una máscara de capa, voy a utilizar una herramienta de degradado y voy a hacer esto así. Me gusta cómo se ve este efecto, interesante. Muy bien. ¿Qué pasa? Yo cierro esto y le digo, sí quiero guardar cambios. Vuelvo a la imagen original donde es un objeto inteligente y veamos qué pasó. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo vengo, hago eso y ahora entro dentro de la luna, valga la redundancia? Y aquí vemos otro nivel más allá adentro. Y le vamos a decir, por ejemplo, yo quiero un color uniforme que sea, por ejemplo, este colorcito en un modo fusión de tono
Sí, me gusta cómo se ve. O color. Creo que no. Tono me gusta. El color le da un poquito de rojos. Sí y sí. Ojo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no es capaz de hacer lo mismo? Y claro que sí es capaz. Lo que pasa es de que él me está pidiendo siempre, por favor, primero tienes que guardarlo en un formato PSD. Eso es lo primero que tienes que hacer. Lo segundo es prácticamente ya utilizarlo. Entonces, ¿yo qué les recomendaría? Si en algún caso, por ejemplo, ustedes se equivocaran a la hora de tomar sus fotografías y llega a pasar de que ustedes, por ejemplo, tomaron todos en JPG y luego tenían que hacer una edición mucho más extensa y resulta que ya ahora pues ya no tienen la posibilidad de poder regresar el tiempo, ¿no? Entonces yo les recomendaría lo siguiente. Vamos a suponer que es esto. Le dicen abrir con Photoshop, así literal, y lo guardan otra vez, pero ya lo guardan en formato Photoshop. Una vez que esté guardado, entonces ya ustedes pueden venir y vamos a quitar ahora la luna porque esta no quiere. Le voy a decir adiós luna. Voy a decirle archivo, colocar enlazados y vamos a colocar ahora la otra imagen. Será un poco extraño, ¿no? Trabajemos entonces un degradado. No nos compliquemos porque solo es un ejemplo. Ahí está bien. Le vamos a decir que sí. Con el bebé no hay ningún problema porque recordemos que él ya está en formato Photoshop. Ahí está. Si volvemos a entrar a ese nivel y volvemos a entrar al nivel del sofá y volvemos a colocar nuevamente la luna, vamos a suponer, y volvemos a hacer otro efecto, vamos a pensar este. Y guardamos, por ejemplo. Vean, ya no nos vuelve a dar el mismo problema. Porque este ya estaba guardado en un formato de Photoshop. Ahora, ¿qué va a pasar? Que guardo esto, pero aquí tengo que mostrar, ¿no? Porque si no, no se va a ver. G o V en este caso para el pincel. Perdón niño, pero vamos a mostrar la luna un poquito por acá. Ahí está. Y lo vamos a correr un poquito para no perderlo de foco. Lo que me interesa es de que vean que ya está la tercera capa. Digo que sí. Y hasta aquí. Ahora sí estoy en mi composición normal, que es esta. Entonces, cuando ustedes tengan un problema de que tengo 1000 capas por aquí, siempre es interesante incluso poder tener más capas, seleccionar todas y de un solo clic derecho convertir en objeto inteligente. Cuando abrimos, todas esas capas, vean, en otro nivel están asignadas prácticamente. Esa es una de las ventajas de trabajar con Photoshop, haciendo estas pilas, especialmente de capas, para poder tener siempre un espacio limpio y que sea capaz de ser autónomo prácticamente para cualquier cambio que nosotros queramos realizar. Muy bien. Ahora, vamos a conocer otra cosa antes de finalizar este primer video. Cuando nosotros abrimos, observemos de que aquí Photoshop ya nos da la oportunidad de algo interesantísimo. Anteriormente nosotros le decíamos abrir, por ejemplo, y abríamos una imagen y ok. Pero esta imagen corríamos el riesgo de tenerlo en este sentido. Ya sabemos de que aunque ese es el formato nativo de Photoshop, no es el adecuado para poder manipularlo. Entonces hasta este punto no hay que tocar absolutamente nada porque estaríamos empezando a perder información. Acá Photoshop ya nos ofrece en estas versiones esta opción interesantísima que es abrir, pero ya como un objeto inteligente. Ok, pero hay un problema. Vamos a volver a abrir otra cosa. Abrir, y voy a abrir especialmente esta imagen en este formato. Veamos que es un formato rasterizado. Y vamos a suponer que a través de esta herramienta de pincel corrector puntual, vamos a hacer una avería por aquí. Por ejemplo, voy a pintar esto.
y le voy a decir de que lo elimine. No está bien eliminado, no me interesa. Pero lo hizo. Pero si yo voy aquí y le digo, quiero que me elimine la luna, dice advertencia. No se puede porque esta es una capa inteligente. Deseas rasterizar. En otras palabras, deseas eliminar las propiedades que son mejores de esta imagen. Yo estaría así como que no. ¿Cómo podría solucionarlo? Realmente existen muchas formas de poder hacerlo. Una de ellas y la más fácil es de que yo destruya una capa pero que no sea esta. Entonces puedo arrastrar esta, clic derecho, rasterizarla. Aquí hacer prácticamente la eliminación. Veamos. Pero siempre y cuando me quedo con anterior. Esa sería una de las opciones. Ya de ahí, si quiero hacer otro tipo de efectos, ya los vamos a ir conociendo más adelante. Algo que se denomina método no destructivo, que es prácticamente salvaguardar todas nuestras capas por si al caso necesitáramos nosotros volver a manipular, que es siempre lo más seguro que vaya a suceder.